Buenas noches, bienvenidos a En el Registro, el programa de entrevistas de I24 News en inglés. Cada semana estaré conversando con expertos clave y tomadores de decisiones de Israel y de toda la región sobre los temas centrales que preocupan al Medio Oriente. Me alegra recibir de nuevo a nuestro invitado esta noche, Dani Citrinowicz. Citrinowicz es investigador principal del programa de Irán y el eje chiita en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional. Es el ex jefe de la rama de Irán y de la inteligencia militar de las FDI y también es miembro no residente del Consejo Atlántico. Dani Citrinowicz, gracias por acompañarnos de nuevo en On the Record. Gracias por invitarme de nuevo. Mira, las protestas a nivel nacional en Irán han estado ocurriendo ya por más de 3 semanas. Las fuerzas del régimen están reprimiendo brutalmente, matando a miles de manifestantes. Algunas estimaciones incluso alcanzan cifras en el rango de 20,000 ahora. El corte total de Internet no está ayudando, también limita la información que sale de Irán, lo que hace difícil saber realmente qué está pasando exactamente en el terreno. Pero sí sabemos que la agitación sigue en curso, así que con lo que sabemos podemos decir que las protestas están mayormente bajo control, al menos en los ojos del régimen en esta etapa. Es seguro decir que el régimen enfrentó su mayor desafío desde 1979. Ha enfrentado desafíos antes. En 1999, la manifestación estudiantil; en 2009, la Revolución Verde de Mirsen Musavi; y en 2022, las protestas de Demashini Hijab. Sabemos que este es el mayor desafío y solo basta ver el corte de Internet que duró cerca de 2 semanas o incluso más. El número de muertes y la violencia ejercida incluso para el régimen iraní fue alto. Esto es algo que realmente no tiene precedentes, incluso para ellos, pero también en términos de las bajas para ellos. Sabes, 500 personas murieron solo de la Guardia Revolucionaria de Bestihan. Así que definitivamente es algo que nunca anticiparon y aún más que eso, les resulta muy difícil afrontarlo. Pero tenemos que decir, desafortunadamente, que lograron superar por ahora la mayoría de las manifestaciones. Aún así, tenemos que admitir eso, o ellos tienen que admitir el hecho de que tienen desafíos crecientes. Nada cambió en sus problemas básicos, especialmente en la economía. Por ahora lograron superar esas manifestaciones. Así que lograron sofocar de alguna manera el pico inicial que vimos, pero recientemente escribiste que ahora no hay una verdadera oposición al régimen dentro de Irán, mientras cientos de miles, tal vez incluso millones en total en todo Irán, están saliendo a las calles. Aunque no es agradable para el régimen, no significa necesariamente que el régimen esté a punto de caer. ¿Qué tan amenazantes son estas protestas para la estabilidad del régimen? Debo repetir lo que siempre he dicho: nunca subestimes a este régimen. En el pasado han enfrentado desafíos y saben cómo manejarlos. Tienen sus propias tácticas, técnicas y procedimientos, los TTPs, para lidiar con esto, así que no podemos subestimarlos. Así que tenemos que decir, en segundo lugar, también que son esas manifestaciones. Deberíamos haberlas esperado antes, ya que el régimen está mal. Es mala desde la perspectiva económica, es mala en todo lo relacionado con el sector energético, es mala por la corrupción. Así que creo, fue operativo y una oportunidad. Todos, incluido el régimen, estaban sorprendidos. Estratégicamente creo que podemos anticipar eso e incluso futuras manifestaciones si el régimen no ajusta su política. ¿Qué significan ajustar la política? Significa que si la política actual sigue, es decir, rechazar acuerdos con Estados Unidos, se debe detener el enriquecimiento en Irán y buscar cómo interactuar no solo con China y Rusia, sino también con Occidente en lo económico, presionando a Estados Unidos para que levante sanciones al sector NSD en Irán. Entonces, este régimen es una causa perdida en el sentido de que no ha tenido estratégicamente la capacidad de ayudar ni de responder a las necesidades del público iraní. Así que creo que, aunque lograron superar los disturbios recientes, este hecho no cambió. Y no cambiará a menos que hagan esos ajustes. Y si no los hacen, puede tomar días, semanas, meses o años
pero eventualmente este régimen será historia. Pero mira, el líder supremo de Irán, le dije a Ali Khamenei, es el dictador con más tiempo en el poder en el mundo. Ahora, no obtienes ese título por ser un apostador, lo obtienes por ser alguien paciente. Estrategia de visión futura. Entonces, quiero decir, ¿realmente tiene que cambiar la política del régimen? Quiero decir, ¿puede la República Islámica soportar disturbios, asesinatos en las calles y con información limitada saliendo durante un periodo prolongado? Sí, voy a responder esa pregunta, pero olvidé responder la parte de la oposición que es importante porque es otra pregunta importante que haces sobre la oposición. Todo fue natural, sin presión externa. Inicia con los comerciantes del bazar. Debemos recordar que cuando la gente menciona que tenían una fuerte oposición como Pahlavi y otros, sí, aprovecharon el vacío porque la gente salió a la calle sin liderazgo, pero ellos no son los líderes de la oposición. Fue sencillo para el régimen reprimir otra vez, aunque no literalmente, ya que hubo muertos y se usó mucha violencia. Sin liderazgo opositor es más fácil manejar las manifestaciones, así ocurre con Khamenei. Debemos recordar, como mencionaste, que quien realmente fundó la República Islámica de Irán no fue Khomeini. Al volver de París estaba enfermo y débil. Y Khomeini como presidente, como líder supremo, en realidad construyó Irán tal como lo conocemos. Logró protegerse creando un fuerte cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, así que lo tiene y nunca debes subestimar al régimen ni a Khomeini por su experiencia. Las cosas han cambiado en Irán internamente, debemos recordarlo. Khomeini perdió a Raisi, que pensaba que sería su sucesor. Sabe que enfrenta desafíos por todas partes, así que no sorprende que hable contra Estados Unidos públicamente, pero luego apresuró al ministro de Relaciones Exteriores de Irak para que trabajara con el enviado especial Bitkov, evitando una guerra contra Irán. No es tonto, sabe que es mala la situación. El problema y la pregunta principal que debemos hacernos es si la situación sobre el terreno lo empujará a cruzar el Rubicón y realmente aceptar las demandas de la administración estadounidense. Si eso sucede, no habrá guerra y el régimen se fortalecerá, pero cambiará su política si no sucede. Si seguimos siendo dogmáticos en nuestra forma de pensar, entonces creo que es seguro decir que la próxima ola de manifestaciones está a la vuelta de la esquina. En las décadas de su gobierno, ¿alguna vez realmente ha cedido ante la presión externa o incluso la presión interna y se ha alejado de su política? Un buen ejemplo de esto es la negociación nuclear. ¿Sabes que permitió que su propia gente se sentara con el gran Satán Estados Unidos, primero en Omán y luego llevando al JCPOA? Rouhani, el presidente anterior, lo presionó y prácticamente lo obligó a aceptar el acuerdo. No es que, por supuesto, Khomeini sea el que toma las decisiones, el último que decide, pero puedes influir en él de alguna manera. Así que creo que eso demuestra que puede mostrar pragmatismo, ¿sabes? Él lo dijo. Por ejemplo, al terminar la guerra con Irak, Khomeini dijo, bebí el veneno. Jalis, entonces la verdadera pregunta es si Khamenei, que dijo que mostró flexibilidad con Irak en el pasado, es capaz de beber, digamos, el frasco de veneno y aceptar eso. Si no, entonces hay dos opciones. O este régimen colapsará al final del camino. Es muy difícil imaginar cómo. Creo que es seguro decir que no tienen otra forma de revivir la República Islámica de Irán o enfrentarán a Estados Unidos cuando Karel Lincoln llegue al Golfo. Si él logra cambiar eso, entonces creo que hay una manera de lograr algún tipo de avance político. Así que creo que estamos en un momento decisivo, momentos decisivos respecto al futuro de la República Islámica de Irán. La gente piensa, está bien, superaron la manifestación, se acabó. No, no se ha acabado en absoluto. Todavía se enfrentan a una encrucijada monumental, una encrucijada estratégica. En cuanto al camino que tomarán, tendrá una influencia significativa en el futuro del régimen. Si estas protestas actuales no son lo que va a inclinar la balanza, ¿a qué me refiero? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que no está sucediendo ahora para que la República Islámica caiga primero? La principal diferencia en esta manifestación respecto a las anteriores fue la participación de Estados Unidos. Hablaremos de eso, pero hay que mencionarlo. Que el presidente de Estados Unidos no solo tuitee públicamente, sino que también movilice sus fuerzas al Golfo. Esto es un cambio importante en comparación con lo que hizo Obama durante la Revolución Verde en 2009 y lo que hizo el presidente Biden en 2022 en masa, Gemini.
Así que definitivamente hay un cambio y eso potencialmente también puede acabar con este régimen. Hablaremos sobre las restricciones y las consideraciones al respecto, pero potencialmente tiene la capacidad de hacerlo. Este es un aspecto. También debemos recordar que este régimen no es un monolito. Tendemos a pensar que todos piensan igual, pero no, en realidad cuando divides la discusión con lo que llamamos. El Consejo Supremo Nacional de Irán, encabezado por el presidente Pezeshkian y el secretario Arila Rujan, hay personas más moderadas como el ministro Arakshi y el presidente Pezeshkian que ven la necesidad de levantar sanciones y relacionarse con Estados Unidos. También puedes encontrar comandantes de la RGC como Papuri y Mustavi, que en realidad quieren tener una postura más fuerte respecto a Estados Unidos y todo depende del líder supremo. Y si cambiará el equilibrio entre los extremistas y los moderados, o lo que dicen malos moderados. Creo que eso cambiará la política de Irán. No sé si sucederá, no sé si tendrán la capacidad de influir en Jamenei como uno podría pensar que pueden hacerlo. No lo sé, pero creo que este tipo de discusiones detrás de escena, determinarán el camino a seguir para la República Islámica de Irán. Hablaste sobre la capacidad o la necesidad de que el grupo moderado y el grupo más moderado de alguna manera moderen a Jamenei. ¿Ves un escenario donde personas como el presidente Pezeshkian o Ali Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que de alguna manera planeen un golpe para destituir a Jamenei? ¿Ves algo así? No es un escenario para un golpe porque Jamenei es demasiado fuerte y creo que ellos tienen su propia dignidad personal hacia él. Muchos dicen que a los líderes de la República Saudita no les importa su gente y que la RGC podría tomar el control. Creo que tenemos que recordar que la legitimidad es algo que este régimen requiere. Aunque el líder supremo es elegido de por vida, busca legitimidad del pueblo. No veo un golpe de Estado, pero sí un escenario extremo. Cuando entiendan que no tienen otra opción más que cambiar la política, entonces podrían volver a presionar a Jamenei. No sé qué dirá o hará Jamenei. Como se ha visto en el pasado, él ha sido capaz de hacer ajustes en su política. Renunciar al enriquecimiento en Irán no es un ajuste, sino abandonar un pilar del régimen. No sé si él quiere, pero si buscan esos cambios, él debe aceptar y creo que deben presionarlo. Y también van a subrayar la importancia de que la legitimidad provenga del propio pueblo. Creo que mientras estamos aquí sentados esperando que Abraham Lincoln llegue al Golfo, algo está sucediendo detrás de escena. Porque como no son monolitos, el ir y venir en realidad va a determinar la política que van a adoptar hacia Estados Unidos. Están tratando de hacer todo lo posible para evitar la guerra con Estados Unidos. Pero la pregunta es si pueden mostrarle algo significativo a Washington, al presidente Trump, que lo lleve a renunciar a cualquier opción militar. Esa es la visión iraní sobre la amenaza de Estados Unidos. Ahora veamos la perspectiva estadounidense. Hace unas semanas, Trump dijo, si el régimen sigue matando manifestantes, ellos intervendrán. La ayuda está en camino. El régimen mató a miles de manifestantes y Estados Unidos no intervino. Ahora sí, todos en la región estamos esperando la llegada del portaaviones USS Abraham Lincoln y su equipo de ataque, pero en los próximos días. Pero, ¿qué ves en las declaraciones y pasos que vienen de Estados Unidos? ¿Ves una estrategia aquí sobre Irán? No, y no es por falta de estrategia. La estrategia era no cambiar el régimen. Sabemos eso. Cuando Trump se reunió con la primera ministra Tania en Malago hace unas semanas, dijo que no planea cambiar el régimen en Irán. Así que lo que está pasando ahora en realidad es un gran desafío estratégico para la administración estadounidense. Tienes a un presidente que cambió la política de Estados Unidos hacia Irán, incluso pidiendo un cambio de régimen. Más o menos en sus tweets. Pero tenemos que recordar que la administración estadounidense tiene un poder inigualable en todo el mundo en términos de sus capacidades militares y otras. Pero en realidad es como un portaaviones, de una manera en la que es muy difícil cambiar la dirección del barco, la administración estadounidense solo con tweets. Lleva tiempo poner soldados en el Golfo y también hacer esos ajustes. Por eso, otra vez, no sé el objetivo final de la participación de Estados Unidos en la región.
No sé si Trump, como en Venezuela, preferiría al final trabajar con la administración actual, así que usa al presidente. La presencia militar en el Golfo busca presionar a Irán para que deje el enriquecimiento o negocie. ¿O queremos un cambio? No estoy seguro. Sé que no había estrategia de cambio de régimen porque Trump lo dijo. Ahora deben ajustarse. Y ve, Irán no es Venezuela. Sabes cómo empezar, pero no cómo terminar. No hay trabajo sin la escena o tras bambalinas. Con Delco Rodríguez para sacar a Maduro no puedes trabajar con Ali Larijani para conspirar contra el líder supremo, no funciona así. Por eso es un gran reto para ellos. Creo que aunque tuvieran suficiente poder en la región, la cuestión no es que pueden atacar en Irán, sino que quieren lograr al hacerlo. Creo que eso es igual de importante. Entonces, si tomamos en cuenta que el cambio de régimen ahora se ha convertido en un objetivo estratégico de la administración de Trump. Sí, podría involucrarse con un ataque cinético, con un ataque militar, pero también hay repercusiones por ese tipo de ataque que podrían escalar a un conflicto regional. Entonces, ¿existe como una especie de solución mágica? Todos buscamos eso en casi todo en la vida, pero ¿existe una receta directa desde la intervención militar hasta el cambio de régimen en Irán? La respuesta es no. Desafortunadamente, creo que tal vez algunas personas en la administración Smith piensan que matar a Jamenei resolverá el problema. Tiendo a pensar que es un error pensar o hacer eso, no porque no vaya a cambiar el régimen, porque la Guardia Revolucionaria se asegurará de que alguien sea elegido que piense igual en cuanto a Estados Unidos, creo yo. Pero aún más importante, creo que abrirá una caja de Pandora entre la administración de Estados Unidos y las comunidades chiitas en todo el mundo. Tenemos que recordar que Khamenei no es solo un líder político, también es un líder religioso para la comunidad chiita en todo el mundo. Sí, tiene sus desafíos entre, ya sabes, hablaré sobre el tema de contra los chiitas iraquíes en Karbala, pero creo que él tiene su dignidad religiosa. Matarlo traería muchos problemas, no es como con Maduro, que quitándolo todo se soluciona. Así que el problema es que incluso eliminando a Khamenei no es la solución perfecta que estamos buscando, ni la bala de plata en este momento. La pregunta es, si haces eso a pequeña escala, no ayudas a la oposición porque no saldrá a las calles, como cuando Estados Unidos bombardeó la CGR en Teherán. Si eso se hace masivamente, habrá represalias. Así, Estados Unidos puede entrar en una guerra prolongada, aunque Trump prefiere una guerra corta. Solo viene y dice que ganó y luego sigue adelante porque tiene Groenlandia y tiene China y tenía todas esas cosas. Así que los problemas que plantea Irán son demasiado complicados como para resolverlos con una solución mágica. Por eso volvemos al punto que mencioné. Aunque tuvieran las capacidades y Abraham Lincoln llegara al Golfo, la pregunta es, ¿y después qué? Porque, como se mencionó, si no quieren un cambio de régimen, es una cosa, pero si quieren un cambio de régimen, ¿cómo podemos lograrlo mientras preservamos la estrategia del presidente? Corto y dulce y victoria, y no se correlaciona de ninguna manera, y creo que las posibilidades de escalada son mayores, sin importar lo que vayan a hacer. Creo que tienen una montaña que escalar, no solo por lo que usarán, sino también por la estrategia. Eso es lo que más conviene a Estados Unidos, su región aliada e Israel. Así que básicamente cubrimos todos los diferentes ángulos de cómo el régimen necesita adaptarse o lo que necesita hacer para mantener su longevidad, las amenazas externas. Pero solo un último punto sobre esto que quiero preguntarte es, ¿cuáles serían las posibles consecuencias si ocurre un cambio de régimen o si la República Islámica termina cayendo como resultado de esto? Me imagino que hay algunos escenarios que no son muy favorables para Israel y sus aliados. Sin duda, Israel espera un cambio de régimen en Irán, eso es evidente. Especialmente la primera ministra Tania, quien lo adoptó como lema desde que entró en la política israelí. Pero creo que tenemos que recordar que hay posibilidades, mayores posibilidades de un encuentro. Quizá un líder desfavorable, incluso peor que Khamenei. Ahora no lo soy. Khamenei no es malo. Él es un gran adversario de Israel, llama a su destrucción e intenta construir una bomba nuclear. El diablo que conocemos, Aunque es el mismo diablo que conocemos, sigue siendo enemigo del Estado de Israel. La toma de decisiones en Irán es tan segura y burocrática que podemos anticipar sus acciones. Sabemos que él es cauteloso, por ejemplo,
evitó cruzar la línea roja al construir una bomba. No es que apoye a Jamenei, pero creo que debemos recordar que su personalidad permite que Israel forme una coalición internacional contra Irán. No quiere renunciar al enriquecimiento y prefiere mantener la coalición. Además, es cauteloso con Obama, por eso no es mi líder favorito. Creo que eso tiene ventajas cuando Israel los enfrenta. Espero que haya un cambio de régimen y que un líder como Pahlavi regrese para restaurar nuestras relaciones previas a 1979. Desafortunadamente, creo que estas posibilidades son pocas frente a otras oportunidades o desarrollos más alarmantes. Por ejemplo, que la RGC controle todo, no con un golpe militar, sino poniendo a su líder como Muqtada, hijo de Jamenei, que es peor que él. Y si él quiere probarse a sí mismo, entonces les permitirá, tal vez, apresurarse hacia Obama. No sabemos, Irán podría encontrarse en una guerra civil. Entonces te preguntarás, ¿quién controla las capacidades estratégicas de Irán con Jamenei? No hablo solo de misiles, también del enriquecimiento. Todos conocemos los 580 kilos al 60% en Isfahán y no sabemos qué ocurre con eso. Así que la pregunta es exactamente esa. Nos preguntaremos, ¿quién está controlando realmente esas capacidades mientras el régimen se está colapsando? Lo que digo es, ten cuidado con lo que deseas y quizás sea mejor mantener al diablo conocido, que hará el ajuste necesario o seguirá el régimen hasta que colapse. Así que no soy partidario de asegurar el futuro de Jamenei, pero digo que a menos que tengamos opciones más favorables, tal vez el diablo que conocemos debería ser la política a preservar. Pasemos a la última parte, preguntas rápidas. Te mostraré 3 imágenes y di lo primero que pienses, como en una prueba de Rorschach. Aquí estamos viendo al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, con el ahora arrestado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en 2016. Irán no es Venezuela. Sabemos, como ya se mencionó, que no es cuestión de secuestrar a Maduro para que todo cambie. Después puedes mandar al jefe de la CIA, Ratcliffe, a hablar con el nuevo liderazgo en Venezuela, algo que seguro se habló antes de secuestrar a Maduro. Así que creo que tenemos que recordar que esos líderes son diferentes en el sentido de que tienen el apoyo del pueblo y también de su propia guardia. Debemos recordarlo. Es tentador pensar que lo hecho en Venezuela aplica en Irán, pero la realidad es diferente. Muy bien, siguiente imagen. Este es el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman recibiendo al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Esta es la nueva realidad en Medio Oriente relacionada con la visión de Israel. Antes creíamos que todos odiaban a Irán y por eso respaldaban nuestras acciones allí, pero es incorrecto. Tras el ataque a Aramco en 2019, los sauditas cambiaron su política hacia Irán de forma estratégica, no táctica, por lo que debemos recordar que no están interesados. Tenemos que decir que ahora, en un cambio de régimen, porque tienen miedo de las implicaciones de eso. Si hay un cambio de régimen, ¿quién vendrá después? Ellos sufrirán las consecuencias. Ya sabes, refugiados y la situación económica. Tienen miedo de que Irán ataque bases estadounidenses si ellos los atacan, por eso se esfuerzan en preservar el régimen. Prefieren este régimen débil, pero es por ellos. Definitivamente es el diablo que conocemos ahora. Hablemos de amigos. Este es el presidente ruso Vladimir Putin con el presidente iraní Masoud Pezeshkian. Y creo que esto está conectando. Para mí es ante todo un error de cálculo o prevenir un error de cálculo. Creo que hay un argumento o razón por la que el primer ministro Netanyahu está llamando a Putin, al presidente Putin, para que llame al presidente Pezeshkian. Porque Israel no quiere encontrarse en un error de cálculo. Eso hará que los iraníes crean que los atacaremos y nos ataquen. Israel debería mantenerse al margen. Todo ocurre ahora. Dejemos que lideremos. Y aunque no soy fan de los rusos, creo que ellos también influyen. Si eso ayuda a evitar un error de cálculo, deberíamos hacerlo. Será muy interesante ver cómo se desarrolla esta crisis actual, así como los desafíos externos que enfrenta. Pongámoslo de esa manera. Quiero agradecerte de nuevo por regresar a nuestro programa y por las ideas tan interesantes. Ese es todo el tiempo que tenemos esta semana. Gracias de nuevo, Dani Citrinovich, por tu tiempo e ideas. Acompáñanos la próxima semana. Encuentra este y todos los episodios de On the Record en YouTube y Spotify. Gracias por vernos.